Hola a todos, estamos en un capítulo más del podcast de bienes raíces comerciales de Sergio Pérez y Numark. Y tenemos hoy un invitado que es un muy buen amigo ya de varios años, gente de la que yo más admiro, no solo en el sector, sino a nivel nacional. Es un empresario exitosísimo, gente que es de los que sí hacen que las cosas pasen y cambien en nuestro país. Él es Alejandro Ramos, es fundador de Wisdom Digital Logistics, pero aparte de eso, es expresidente de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de México. Participó en los últimas dos negociaciones de los tratados de libre comercio con Estados Unidos, representando al grupo empresarial y aduanal, aparte de ser manufacturero en México y en Estados Unidos, y aparte de tener desarrollos inmobiliarios en ambos lugares de la frontera. Alex nos trae y siempre me enriquece con una visión súper completa que va más allá del tema inmobiliario, que también conoce muy bien, pero él se va desde el tema de comercio internacional y desde el tema de manufactura internacional y desde el tema entre países, principalmente entre Estados Unidos y México, y nos da una foto súper rica. Mil gracias, Alex, por estar acá con nosotros. Estoy súper contento de tenerte acá. No, gracias, Sergio, por la invitación. Ahorita que comentabas el tema del Tratado de Libre Comercio, la verdad, la conversión ha sido una historia exitosa para México, ¿no? Cuando vas viendo esa evolución de la balanza, que ahorita si quieres conversamos de la manera que nos vaya Es bien. muy chistoso y tú lo sabes, Alex, porque somos contemporáneos. Cuando la gente que no tiene memoria histórica cuestiona lo que el tratado representó para México. Híjole, es otro país, o sea, literal es otro país con un nivel de desarrollo que nunca se había visto, ¿no? Entonces, veo bastante incuestionable para los que tenemos memoria histórica y que veníamos de la crisis tras crisis tras crisis sexenal. este, Cuando llega el tratado cambia todo, pero arranquemos por ahí, Alex. ¿Cómo estaba el tema de comercio, cómo estaba el tema de desarrollo antes del TLC en su momento? Sí, mira, cuando veíamos a este México de los 80, ¿no? Con un tema de un reto en la deuda externa. Lo único que teníamos con Estados Unidos era un sistema general de preferencias, le llamábamos, Ujú. donde había dos sectores muy sensibles, textiles y acero, ¿no? Y se negociaban de una manera bilateral para tener acceso al mercado. Éramos un gran proveedor de acero y de textil hasta la fecha, de México hacia Estados Unidos. Y ese 4 de octubre de 1989, que es la visita del expresidente Salinas a Papá Bush allá en Estados Unidos, esa primera visita oficial, ¿no? Donde prácticamente se habla del redimensionamiento de la soberanía, diciendo, oye, podemos tener una relación mucho más cercana, mucho más comercial. En aquel entonces Estados Unidos con la agenda migratoria hablaba de la enchilada completa, ¿no? Y nosotros queríamos en ese momento como prioridad enfocarnos en tener una relación comercial mucho más estrecha. Inicia esa negociación del Tratado de Libre Comercio, Y ¿no? antes de eso, y tú no sabes esa parte de mi historia, pero yo cuando estaba en la universidad, Alex, fui director de exportación de una marca de botas de equitación, antes del tratado, Ok, y exporté a 30 países. Entonces, el papeleo era, o sea, una cosa, impresionante. no, los certificados de origen, porque era por país, era un dolor de cabeza brutal, que es lo que digo, la gente que no estuvo expuesta a eso, no tiene memoria del berenjenal que era, o sea, era muy complicado. Mira, para que te imagines, en ese momento que empieza esa negociación, prácticamente inicios de los 90, marzo de 1990, se filtra la prensa. Y yo estuve en esa inauguración de la embajada en la avenida Pensilvania el 4 de octubre de 89, y luego en marzo se filtra la prensa y prácticamente empiezan estas mesas de negociación. Estás hablando de un México que nos regía una ley aduanera del 28 de noviembre de 1981, le llamábamos la ley aduanera del 82, en un ambiente de proteccionismo total, ¿no? De sustitución de importaciones. Entonces, imagínate esta dinámica y México acertadamente hace una reforma al sistema aduanero para simplificar justamente todos esos trámites, para que el pago ya no tuviera que ser en la aduana con un horario limitado hasta las 3 de la tarde. Entonces, los bancos ahora iban a recaudar los impuestos de comercio exterior. Todavía no había aranceles preferenciales, estaba la negociación, pero México empieza a simplificar y automatizar la aduana, ¿no? Entonces, eso empieza a suceder
con el subsecretario Gil Díaz, con ese sexenio de presidente Salinas. Que quitando la decisión política era un dream team Sí, de locos. gente muy técnica, ¿no? De muy buen nivel, que ve inmediatamente que la frontera y las aduanas tenían que ser el medio en el que se iba a ejecutar ese tratado de comercio en el día a día, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a imaginar que tuvieras el mejor tratado y todo se quedara embotellado, no hubiera Sí. vialidades, no hubiera infraestructura, no hubiera aduanas ágiles, pues realmente era un comercio libre de papel. Llega este 94 y déjame darte la foto de la balanza comercial. O sea, México estaba entre los 50,000 millones de dólares de exportación, 60,000 de importación. Muy, muy pareja su balanza, ¿no? Estados Unidos andaba entre los 400,000 y 500,000 millones de dólares y Canadá, el tercer socio, andaba en 140,000 millones de dólares. La mezcla de importación y exportación. Tenemos un 10% de Sí, Estados Unidos. Canadá era el doble de México y exactamente nosotros éramos como el 10% de la balanza comercial en Estados Unidos. Y deficitaria. En ese entonces, Sí. curiosamente, había un país con el que teníamos un comercio mínimo, China, y la balanza de China era inferior a la de Canadá, con 120,000 millones de dólares. La foto de 1994. Arranca el tratado y para irnos década por década, 30 años después, México multiplica esa balanza por 10. O sea, México es el que llega a tener la mayor participación de mercado en su balanza, multiplicándola 10 veces, ¿no? Y ahora seguramente vamos a superar el trillón el siguiente año o a finales de este año. Canadá la multiplica por 3, ¿sí? Y Estados Unidos por 4, ¿no? Por eso Estados Unidos llega a esta combinación donde sus importaciones andan en 3 trillones, 3.2, y sus importaciones en 3.2, sus exportaciones en 2. Entonces, donde da el déficit de 1.2. Que ahorita vamos a hablar un poquito Correcto. de ese déficit comercial que se ha convertido en las noticias, ¿no? De decir, Sí, vamos a corregir el déficit comercial. Entonces, definitivamente ese instrumento legal que tuvo una revisión 2018 que entró en vigor en 2020 y ahora viene esta nueva revisión del tratado, ha sido un instrumento legal y de comercio que ha sido maravilloso para la economía de México, ha beneficiado muchísimo, ha hecho mucho más competitivo el mercado norteamericano y, por supuesto, China vive un fenómeno paralelo, pero muy, muy exitoso también, donde China... Postergado un poquito. Exacto. De hecho, copiando nuestra fórmula, si nos vamos. China no forma parte de ese tratado del 94, ¿no? Es obvio. Pero China, 7 años después, el 2001, ¿y por qué esa fecha? Porque es cuando China ingresa a la Organización Mundial de Comercio, a jugar con las reglas y con todas las preferencias de nación más favorecida. China dobla nada más su balanza comercial en 7 años, ¿no? Diríamos que sería un crecimiento del 9-10% anual compuesto. Pero del 2001 que ingresa a la Organización Mundial de Comercio a la fecha, China ha multiplicado su balanza por 35. Que es una locura. Entonces China se convirtió en la fábrica del mundo donde participa con el 30% de todos los bienes que entran al mercado internacional. La tercera parte se fabrica en China, ¿no? Por los fenómenos que puedas imaginarte, ¿no? Transferencia de tecnología, acceso a mercados, jugar con las reglas de la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Y China ahora es importante también para la vida económica de Norteamérica, porque de alguna manera las cadenas de suministro ahora se complementan. Totalmente. Y la balanza de México con China, olvídate, esa balanza que era insignificante, pues ahora es importante. Nada más en el sector automotriz, ya el auto chino participa con el 20% del mercado doméstico. Que somos el país que más importa coches de China, por alguna razón. Decía la anécdota de que hay 22 marcas de autos chinos en México. Decían, bueno, hay más marcas que de otros países, ¿no? Entonces, sin duda, China está entrando de manera importante y te das cuenta... En tema comercial, no así en manufactura, y ahorita entramos en ese asunto. Sí. Y te das cuenta que es la famosa teoría de la competitividad de las naciones, ¿no? O sea, como eres competitivo, vas teniendo acceso. Exacto. Vámonos al primer tratado, al TLC, ¿no? Entonces, se multiplicó la producción nacional, exportación de manera exponencial. Brincamos de ser un país de commodities a ser la máquina manufacturera de América Latina. Llegamos a un punto, no sé el dato reciente, pero llegamos a ser el 80% de las exportaciones manufacturadas de América Latina, ¿no? No sé si seguiremos por ahí, tal vez un poco arriba, un poco abajo. Entonces, bueno, exitosísimo el tratado, dígase lo que se diga, tal vez
Yo veo dos cosas que no se cumplieron en el tratado y que fueron deudas que existieron y existen. Corrígeme, Alex. Una es que la riqueza no permeó tanto, ¿no? Y dos, es que no hubo, como haya sido, no hubo un desarrollo de manufactura de empresas mexicanas al nivel que debimos de haberlas tenido. O sea, nos quedamos en mayor parte, con honrosísimas excepciones, como un país maquilador, ¿no? Y debimos de haber empezado a sustituir muchos de esos productos con empresas nacionales, que no hubo los elementos para que se dieran. Yo creo que esas son como que las dos deudas del tratado, quitando toda la parte Sí, buena que hubo, ¿no? se dan mucho por condiciones geográficas de economía, de competitividad, de especialización de mano de obra, de transferencia de tecnología, ¿no? Te das cuenta cómo el norte del país, ¿no? El más cercano a la frontera de ese corredor, donde está el 70% de la economía de México, donde está Monterrey, Saltillo, San Luis, Querétaro, México, Guadalajara, el Bajío, se convierten prácticamente en una potencia exportadora en el sector automotriz. Y llegamos a tener el crecimiento de GDP más alto que China en muchos años. Entonces, lo primero que demuestra México es su mano de obra, ¿no? O sea, era cuando a lo mejor en alguna fábrica en Estados Unidos, allá en Schenectady, Nueva York, te decían, no, no, es que esta pieza no se puede hacer fuera de los Estados Unidos porque no hay esa especialización. Te das cuenta cómo en 6 meses cualquier inversión en México, Toshiba, General Electric G con Fuji, al rato ya estaban haciendo la misma pieza con la misma calidad, de una manera mucho más competitiva, ¿no? Entonces, México empieza a tener aciertos en esa mano de obra y esa frontera norte de alguna manera detona, ¿no? Y como esas plazas maquiladoras tradicionales de aquella maquila, fíjate Sergio, que venía de los 70, ¿no? 1974 Orran, 1969 la Sony en Nuevo Laredo, pues de alguna manera esa escuela donde se clasificaba inversión nacional con estos programas PITEX y con el programa maquiladora de la inversión extranjera, pues de alguna manera se generó toda una escuela de manufactura que le ayudó a México, pues ahora con este marco legal y esta, vamos a llamarle esta nueva plataforma de libre comercio, a tener éxito. Sin embargo, hubo regiones del país que no se subieron a ese avión, a esa dinámica, por distintos factores, políticas públicas. Principalmente la parte del Sí, sur y del país. mucho, te digo, el tema geográfico, a veces no estaban las carreteras, no estaban los accesos a las vialidades. Entonces, fue una división como de dos Méxicos, vamos a llamarlo así, ¿no? El México exportador y el México doméstico con su mercado interno que no se ha fortalecido de una manera tan importante para que hubiera derrama económica en algunas zonas del país. Exacto. Ahora, ¿qué pasó con la primera negociación, que era algo que nos tenía muy nerviosos con la llegada del presidente Trump? Eh, ¿Qué cambios hubo en el tratado? En mi lectura, fue una negociación súper exitosa, porque aumentó, por lo menos en el tema automotriz, el tema de integración nacional en porcentaje, lo cual nos deja beneficios y se perdió lo menos. Pero tú que estuviste en esas mesas, Alex, Sí, ¿cuáles fueron los cambios y los resultados? me tocó estar representando a un par de industrias del lado norteamericano, vamos a llamarlo así, que tenían inversión en México, en Canadá y en Estados Unidos. Lo primero que se reconoce de esa revisión es que un marco legal que venía desde el 94, ¿no? Donde la redacción original, a lo mejor estamos hablando de 1992-93, pues tenía que actualizarse, ¿no? O sea, había temas que se tenían que fortalecer, el tema tecnológico, propiedad intelectual, inversión extranjera, todas las inquietudes que había sobre el sector energía, ¿no? Y los intereses de cada país. Era una revisión opcional necesaria, desafortunadamente motivada por temas electorales en Estados Unidos, ¿no? Donde siempre había la sombra de que pudiera haber una cancelación que definitivamente no le conviene a ninguna de las tres economías. Que desde la primera campaña fue una banderita. Y mucho menos a los consumidores. Entonces, cuando te pones a ver esa revisión 2018-2020, con estos dos gobiernos en México, esa transición que tuvimos en 2018, fue una negociación bastante exitosa. O sea, diría que se representaron intereses de Canadá, Estados Unidos y México de una manera muy legítima y se implementaron. Se puso esta cláusula sunset donde la revisión tocaba el 2026, ¿no? Y otra vez, pues víctimas estas revisiones, vamos a llamarle técnicas y comerciales, otra vez de los temas electorales, ¿no? Claro, y algunas inquietudes legítimas, ¿no? Te pongo un ejemplo ahí. Nadie quiere que un tratado de comercio que está destinado
para 3 países, pues nos sirva de una plataforma de triangulación, ¿no? De En acuerdo. ningún caso. Pero realmente esos fenómenos no se han dado. O sea, realmente la inversión que ha llegado a México de Europa, la inversión que ha llegado de Asia, ha sido inversión que viene a realmente elaborar, transformar en México y cumplir con las reglas de origen. Exactamente. Oye, que hay una parte técnica que a lo mejor no cumple con el tratado, no pasa nada, porque el tratado es opcional. Sergio, lo primero que hay que entender es, el tratado es un beneficio, pero si tú quieres exportar a Estados Unidos sin utilizar el tratado, Claro, te vas. también se vale, ¿no? Y Claro. entonces, ahora vas a tener un sello de manufacturado en México, simplemente no cumples con la regla de origen y te vas al arancel normal. Oye, que ahora los aranceles están más pesados, sí. Lo que sucedió el año pasado en Estados Unidos con esa fragmentación. Y a ver, antes de llegar allá, en la primera negociación, Alex, se juntan dos cosas. Uno, la bandera política, que si el tratado, que si no el tratado, no, por tema electoral. Y dos, se arranca el conflicto geopolítico con Chile, lo cual termina siendo un gran beneficio para nosotros. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuál fue el resultado hasta 2024? El resultado de esa negociación en números, Alex, en comercio, en manufactura. Creo que es un tema súper importante e interesante porque con la llegada de Trump en su primer mandato, le recetan a China 8 aumentos de arancel, ¿no? Con las herramientas legales que tienen décadas en Estados Unidos, ¿no? O sea, toda la ley de prácticas desleales, ¿no? Todas las secciones que vemos en la prensa, la 301, la 232, todas estas secciones, y ahora una nueva que hace mucho que no se usaba desde los 70, desde la época de Nixon y que ni siquiera tenía ese numeral, todo esto que se usa como herramientas legales para subir los aranceles de manera unilateral, lo genera Estados Unidos como comprando tiempo para entender si podía madurar de alguna manera su mercado interno y su manufactura, ¿no? Pero resulta que la recuperación de empleo que quería lograr Estados Unidos en ese primer mandato no se da. Sin embargo, es bien recibido en Estados Unidos, entonces cuando viene el cambio de republicanos a demócratas con presidente Biden, sucede lo mismo. O sea, hay la misma política del aumento de aranceles, ¿no? Sí, se Entonces, mantiene. si me preguntabas antes de la última elección de Estados Unidos presidencial, la conclusión era, llegue el Partido Republicano o llegue el Partido Demócrata, los dos van a seguir con la misma filosofía de aumento de aranceles hacia China, mientras de alguna manera se generan condiciones de competitividad, vamos a llamarle justa, ¿no? Donde no hay prácticas desleales como lo puede interpretar el mercado norteamericano. ¿Qué sucede? Lo que nadie se esperaba, ¿no? Esta fragmentación de aumento de aranceles a todas las regiones, a todos los países, Exacto. a todos los socios comerciales, que genera mucha incertidumbre. Cuando me preguntas de los números, fíjate las 3 razones del gobierno, ¿no? Corregir el déficit público, ¿ok? Recuperar empleo de manufactura y llegar a la mejor a condiciones de un arancel óptimo donde hay suficiente recaudación, ¿sí? Para compensar otras áreas del gasto público. Los 3 puntos muy cuestionables, Muy no de fondo. claro. O sea, muy electoreros, pero muy cuestionables de fondo. Si le meten los rayos X para hablar de números, ¿no? A ese déficit, y tengo un amigo Emilio que dice que hay déficits a déficits, ese 1.2, diríamos que la mitad estaba concentrado entre esos pechos, ¿no? El déficit de Estados Unidos. Ese 1.2 trillones, ¿sí? 600 mil millones de dólares, ¿de dónde venían? 200 mil, 230 mil venían de China, ese déficit, ¿no? El segundo lugar ocupaba México con 170 mil. Y el tercer lugar, todo el mundo pensaría que era Canadá. Definitivamente Canadá no estaba ahí, estaba Vietnam. ¿Sí? Okay. Por eso ese Vietnam que Estados Unidos a lo mejor le compraba 110 mil millones y nada más le exportaba 20 mil, pues era un déficit de 90 mil millones de dólares, ¿no? Por tamaño del mercado. Diríamos que si la prioridad era corregir el déficit, entonces lo que tenía que haberse hecho era abrir mesas bilaterales, ¿verdad? Con esos 3 países, y ahí abarcabas prácticamente, junto con Canadá, el 50% del déficit. Pero no sucedió así, ¿no? Entonces, definitivamente, las razones podían ser de mayor peso, otras, ¿no? El segundo gran tema que era recuperar el empleo, que es el libro que estamos platicando antes de iniciar el programa, el de Atrás de la Curva, ¿no? Editado por Harvard, escrito por el autor, donde esos empleos de manufactura que en los 70s la industria manufacturera en Estados Unidos era el 19% de la economía y ahorita representan menos del 12%, pues esos empleos de manufactura tradicional
no van a regresar a Estados Unidos. La evolución de su economía y de su industria de Ni, servicios. ni tienen a dónde regresan. Y aparte hay un déficit. En ese sector hay un déficit. La Ford lo dice, necesitamos mecánicos. O sea, toda esa sindicato, inclusive el sindicato automotriz, la mayoría es gente retirada que no va a regresar a las fábricas de manufactura tradicional. Ahora se hace. Hace año y medio, yo me acuerdo un dato que vi en una convención con gente de los líderes fuertes de tema de recursos humanos en Estados Unidos, de las asociaciones, traían un déficit hace año y medio, si no me equivoco, de 500,000 personas eh, para cubrir la necesidad en aquel momento de mano de obra para manufactura. No me quiero imaginar hoy. Sergio, nosotros lo vivimos. O sea, hay dos plantas que tenemos un socio maravilloso, Baldwin. Tenemos Plastilla Sports en Tennessee y en Charlotte, North Carolina. Oye, la edad promedio son 55 años, gente muy dedicada, De verdad. muy comprometida, pero cuando queremos ir a un segmento más joven, el joven no aspira a esa labor Wow. mecánica de entrenamiento, de manejar a lo mejor ya inyección de plástico con robots, no está ahí, ¿sí? Wow. Sin embargo, a lo mejor hay una manufactura de tecnología avanzada que vi en Texas, en Austin, ¿no? Las plantas de Tesla, Samsung son maravillosas. Este es un black box de fábricas negras. Bueno, ahí es otro tipo Sí, de. pero son outliers, o sea, son. Sí, exacto. Entonces, ese tema de recuperar ese empleo manufacturero tradicional tampoco está sucediendo, ¿no? Y el arancel óptimo como recaudación, y aparte con el fundamento legal de que ahora la Suprema Corte de Estados Unidos declaró que no había una base legal legítima para cobrar los aranceles del Acta de Emergencia de 1977, los famosos aranceles contra el fentanilo para México, Canadá y China. Te das cuenta que esa recaudación tampoco está moviendo la aguja. Entonces, claro, es un golpe, es dinero importante, pero no dentro de todo el presupuesto público de Estados Unidos. Entonces, definitivamente las razones son otras, ¿no? Y el tema que comentabas, para no evitarlo, de cómo se beneficia a México de esta guerra comercial con China, sí, hay una reubicación de fábricas de Asia y de China en particular en México, una inversión que viene a ser positivo para generar empleo, ¿no? Bajo a lo mejor la inquietud de que, oye, vienen a triangular, ¿no? Vienen a transformar y vienen a elaborar dentro de México, siempre y cuando pues cumplan las reglas, ¿verdad? De México y cumplan las reglas del tratado, ¿no? Y eso está clarísimo, ¿no? O sea, cualquier inversión seria, automotriz, electrónica, ahora México se convirtió en la gran potencia exportadora de equipos de cómputo, ¿no? O sea, en la balanza comercial, la electrónica en México está superando ahorita momentáneamente a la automotriz. Entonces, qué bueno que México va diversificando los sectores donde tiene mayor competitividad. La conclusión es, todos los instrumentos de libre comercio han beneficiado a Canadá, a Estados Unidos, a México y definitivamente a China, desde que ingresó a la Organización Mundial de Comercio. Ese marco global le permitió a China condiciones de competitividad impresionantes. Y esa foto, y ahorita regresamos al tema histórico, pero esa imagen de la gran inversión china en México, nosotros en tema inmobiliario nomás no la vimos. O sea, la inversión en manufactura china en México no se ha dado, no hay manufactureros relevantes, hubo mucho ruido, ¿no? Y geopolíticamente se frenaron en su momento por presiones de nuestro vecino del norte, pero sí lo ha habido en tema comercial. O sea, en tema comercial lo que platicas de los coches es bárbaro. A la hora que yo vi que México era el país que más importaba coches chinos en el mundo, sí dije, wow, no lo entiendo. O sea, no entiendo la justificación, pero de que es un hecho está ahí, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, te diría que yo creo que se ha movido un porcentaje muy pequeño todavía de manufactura. O sea, fue más el ruido. Exacto, y se alcanzó a poner el pie, porque había varios ensambladores Y en tour. todavía hay la inquietud y la teoría fundamentada de que puede venir una segunda ola, ¿no? Ya una vez que se definen las condiciones de las reglas de origen. Y hay mucha expectativa de eso. También hay mucha expectativa por la revisión del tratado. Oye, que va a suceder lo que conversábamos tú y yo mucho tiempo de, va a suceder algo mágico en julio, ¿no? Se va a negar los tiempos que requiere el tratado para meter las aprobaciones al Congreso de Estados Unidos y también en Canadá se tiene que vivir un proceso legal interno para continuar el tratado. Oye,
¿En qué condiciones va a ser? ¿Cómo se van a afilar? Yo dije, todavía no se llega a eso en las mesas de trabajo. Creo que está haciendo muy buen trabajo por parte de México, Estados Unidos y Canadá. Y por supuesto va a depender de otros factores también. Viene la elección de noviembre en los Estados Unidos y no hay que ser ingenuos de que todo ese tema electoral viene a incidir en todo este tipo de relaciones comerciales. Ahora, México, te digo, en ese movimiento inmobiliario, si hablamos de volúmenes de comercio, pues qué bueno volver al tema del déficit. El déficit sigue ahí. México sigue siendo muy competitivo, exportando hacia Estados Unidos, Canadá Y nos también, necesitan. y nos necesitan. Las cadenas de suministro están perfectamente ligadas y China también participa en ese ecosistema de cadenas de Ya con suministro, su arancel. ya con su arancel actual, ¿no? Falta todavía también toda esta potencia nueva que trae el comercio electrónico, que en México es una parte muy pequeña y que sigue creciendo cada día, también porque eso te mueve también los volúmenes, los flujos comerciales, la recaudación. Entonces, lo que hay que vigilar mucho son los volúmenes de comercio, si se han caído o si han variado, se han diversificado. Y sabes que los volúmenes, Sergio, siguen ahí muy potentes. Antes de eso, qué tanto ha impactado en números, Alex, el arancel a tema automotriz, acero, aluminio, etcétera, que empezaron el año pasado? Sí, no, sí ves una caída, ¿no? Primero, por ejemplo, en el acero no entendíamos porque estábamos comprando más acero de Estados Unidos que estábamos exportando, ¿no? Correcto. Entonces, definitivamente, ese arancel no lo entendimos porque no era como que México estuviera... Que no había déficit. Sí, no, y no era como que México estuviera de alguna manera conquistando una causa. El acero mexicano es muy bueno, muy competitivo. Los temas de construcción se exporta una cantidad impresionante de acero y Estados Unidos lo necesita. Todo ese volumen de crecimiento industrial que ves en Texas, pues mucho es suministro mexicano. Con el aluminio, mucho más inexplicable, te digo, porque el mismo Alcoa había movido molinos de fundición de aluminio a Canadá. Entonces, no había empresa más estadounidense en el aluminio que Alcoa, y ahora resulta que su aluminio de Canadá y generar nuevas fábricas de aluminio en Estados Unidos son periodos de 5 o 6 años nada más en autorizaciones ambientales y gubernamentales, ¿no? Entonces, no había una razón muy lógica tampoco, pero está el gran tema de México con los demás sectores, ¿no? Y en eso que dices, ¿qué tanto pegó el arancel? La realidad es que el arancel, una parte se quedó en el proveedor, otra parte se quedó en el importador y una parte se quedó en el consumidor, pero los volúmenes ahí están. O sea, ¿por qué? Porque quiere decir que no hay fabricación doméstica que sustituya. O sea, no bajó de manera sustancial. No. Y te digo porque mucho de la operación de los parques industriales y logística que tenemos en Laredo, lo único que han subido los volúmenes, ¿no? Tan es así que el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México ya autorizó expansión en los puentes internacionales, en esas 19 aduanas que tenemos con Estados Unidos, pues nada más el 40% entre México y Estados Unidos pasa por Laredo, por toda la experiencia logística y aduanera que hay ahí. Esa cartera más activa del mundo y ahorita entramos eso. Esa capital aduanera, bueno, ahí tú ves los volúmenes, van a llegar, Sergio, a los 20,000 vehículos de carga. Y ahorita platicamos un poquito del ferrocarril para llegar a los 20,000 vehículos de carga diarios. Lo que ves ahí es increíble, es un fenómeno que cuando lo he platicado con gente en Asia, hace poquito que cenamos con la Cámara de Comercio de Dubái en Estados Unidos, decían, no es posible que se den esos volúmenes de comercio en un cuarto, ¿no? 340 billones de dólares en un año, pero te das cuenta de cómo aquella infraestructura, aquellos cimientos de agilizar la aduana mexicana, de automatizarla, todo ese expertise, toda esa especialización que hay del lado mexicano y del lado Que mexicano, empezamos en la conversión UAE. viene a rendir frutos, ¿no? Si hubiéramos sido de esos países que se desfasan y no construyen esas carreteras, esas vías de acceso, esos corredores industriales, no estaría sucediendo estos volúmenes de comercio. Totalmente, esa infraestructura ha sido básica. Que déjame decirte que en Manzanillo sí tenemos una deuda, ¿no? Porque ahora que se vino esa relocalización de fábricas y de importaciones de Asia hacia México, Manzanillo, Lázaro a veces se ven rebasados porque no fueron a esa velocidad las inversiones de infraestructura pública y privada, ¿no? Exacto. De los dos Y que ahí hay una bola de ingredientes. Y ahorita entramos a los medios de transporte para exportación. ¿Qué con tu sensibilidad aduanera, Alex, cómo se ha movido en la primera etapa del tratado, en la segunda, en la primera negociación y en el último año, en cuanto al tipo de producto que estamos exportando, que ahí no va a haber una variación sustancial, alguna basada en los aranceles
de acero, aluminio, etcétera, y de origen geográfico del producto, Alex. ¿Cómo se ha movido en esas tres? Previo, o sea, Tratado de Libre Comercio original, después primera revisión y después el año pasado. Sí, te das cuenta, por un ejemplo, deja tú un par de ejemplos, ¿no? México en los 90 todavía fabricaba muchísimo tema de juguete, Ujú. y lo que le empezamos a llamar sectores sensibles, ¿no? Textil y calzado, porque aparte eran sectores que generaban fuentes de empleo muy importantes en México, ¿no? Yo soy de León, entonces ahí tengo una sensibilidad muy Ya puntual. te imaginarás, ¿no? Pero también se crean otro tipo de centros. Te pongo un ejemplo, hace poco escuchaba la estadística de cómo Guanajuato defendiendo 10,000 fuentes de empleo en el sector calzado, ¿no? Pero también te pones a ver que en el tema de fulfillment, o por ejemplo de e-commerce, nada más en Tijuana se generaron 10,000 plazas, muy similar, ¿no? De nuevo empleo por ese fulfillment de cross-border ahora de Tijuana hacia Estados Unidos para el tema del comercio electrónico. Entonces, si te fijas, se van complementando las áreas donde va siendo más competitivo, ¿no? Todas aquellas barreras, Sergio, que generes de una manera artificial, ¿sí? Tarde o temprano caen por su propio peso. O sea, 100%. hay países y sectores que siguen siendo muy competitivos. ¿Por qué? Porque el inversionista o el industrial mexicano o canadiense o estadounidense siguió invirtiendo, se siguió modernizando. Y hay otras donde se agarraron de cajas chicas, ¿verdad? Se descapitalizaron y ahorita ponerse al corriente o entrar ya no. Y te pongo un ejemplo. Yo mucho tiempo moví aires acondicionados de ventana que se fabricaban aquí en México, ¿no? En Monterrey y en Durango había fábrica de aire acondicionado de ventana. Te pones a ver ahorita el costo que hacíamos esos aires acondicionados de ventana con lo que importamos ahorita de Asia, pues es impresionante competir. O sea, si ahorita me dices, oye, México va a relanzar su fabricación de aires acondicionados de ventana, pues no somos competitivos. Corrígeme, y es algo que aquí en el programa menciono muchísimo, pero es una ley de desarrollo económico. O sea, y como yo la veo de manera muy simple, es que obviamente las ciudades, las poblaciones, las ciudades, los estados, los países, empiezan con procesos de bajo valor agregado. Y a pensar a mis compatriotas, esos procesos de bajo valor agregado son cuestiones muy manuales, muy sencillas, donde está muchos productos manufactureros para la ropa y el calzado, ¿no? Y de ahí le vas subiendo, ¿no? Y empiezas con componentes metalmecánicos, electrónicos, y empieza a subir el tema tecnológico, ¿no? Eh, Esa es una evolución normal y natural en desarrollo económico de cualquier lugar en el mundo. Y ahí es en donde tú dices, y es la discusión que yo tengo mucho con la gente de León, ¿no? Es que si te quedas en el zapato, desde el punto de vista manufacturero, pues el día que esté en un centavo más barato que ya pasó en China o en Vietnam, el que te compre ese zapato, si no estás integrado hacia adelante con la tienda, son las honrosas excepciones, pues adiós, o sea, se te cae ese tema. ¿Qué es lo que pasa si eres manufacturero? Que pasó con muchos de los curtidores en León, que fueron subiendo su calidad y ya son proveedores automotrices o de productos de lujo, ¿no? Pero esa evolución es la natural y es la que empezó a pasar en México por lo que tú empiezas a platicar, que se fue el textil y se fue el calzado. Fíjate, la ley de comercio exterior en México es muy joven, data de 1990, ¿no? Las primeras cuotas compensatorias que las recetamos, vamos a llamarle a nivel partida, que son los 4 primeros dígitos, vamos a decir, por familias arancelarias, fue un 15 de abril del 93, donde recetamos aquellas cuotas compensatorias, ahorita que hablas del calzado, de 1000% del calzado chino, ¿no? Quiere decir que si llegaba una sandalia china a $1, pues había que pagar un impuesto de $10. ¿De acuerdo? Entonces, definitivamente los instrumentos legales están para combatir prácticas desleales, ¿no? ¿Qué Discriminación. es el dumping? Exacto, Discriminación de exacto, exacto, precios. exacto. Pero si los conviertes en una barrera que no tiene esa legitimidad, que el estudio económico no te da esa práctica leal o no te da ese daño a la industria nacional que se tiene que dar simultáneo para poder definir la práctica desleal, lo único que estás generando es una barrera temporal que no te está garantizando, a menos de que tengas políticas públicas muy alineadas, a que estés siendo muy competitivo en esa Es industria, un ¿no? proteccionismo. A menos de que recibas un gran subsidio o un gran apoyo del gobierno, que sucede en Asia, ¿eh? O sea, mucha de la relocalización
o sea, era financiada con recursos públicos. A veces ves el tamaño de unas empresas en De la regreso a la industria automotriz, chip. Sí, exacto, ves el tamaño de una industria muy joven que de repente dices, no puede estar de este tamaño, seguramente recibió muchas condiciones favorables y mucha ayuda de sus gobiernos. Pero por el otro lado, te digo, en un mercado abierto, ¿a quién quieres beneficiar? Al consumidor. Es el acceso al mercado, ¿no? Y el consumidor, ¿qué va a hacer? Si el consumidor encuentra algo de muy buena calidad al mejor precio, ¿sí? Y si le toca algo de mala calidad, no lo va a volver a comprar, ¿no? Pero ahorita ya estamos compitiendo con todas las regiones del mundo donde se hacen cosas de muy buena calidad. Entonces, lo que tienes que cuidar es tus fuentes de empleo donde tengas, Sergio, mayor condición de competitividad. Y Exactamente. es ahí donde te tienes que enfocar. Te pongo un ejemplo ahora con toda esta gran discusión de la inteligencia artificial sustituyendo empleos, ¿no? Hay una frase muy poderosa que dice que el crecimiento ahora de las empresas que están apoyándose en herramientas de inteligencia artificial no garantiza que va a haber mayor empleo. ¿Sí? Entonces, aquel paradigma de mayor crecimiento, mayor empleo, bueno, se vuelve a cuestionar, ¿no? Y vuelve a ser un tema de competitividad y de enfoque, ¿no? O sea, te pongo un ejemplo desde los modelos educativos, o sea, ¿qué carreras estamos formando? ¿Qué tipo de técnicos estamos preparando, ¿no? Y luego hay un discurso medio romántico de, oye, vamos a hacer unos clústeres de tecnología. Bueno, espérame, ¿de qué tecnología? ¿Qué fábricas de software? ¿Con qué herramientas? No, y ¿Qué, nomás platícame de esos clústeres que ha habido varios, no, ¿cuál funciona? ¿Y cómo vas a aplicar recursos ahí que tengan la mayor rentabilidad, ¿no? O sea, abarcar a la mayor cantidad de personas y generar nuevos modelos educativos. Bueno, eso es lo que tenemos que ver en los distintos países y México debe estar preocupado y ocupado en esos temas. Que en su momento a ver, hay ejemplos muy exitosos mexicanos, saliéndonos te digo, de esta evolución de manufactura de procesos de bajo valor agregado. Por ejemplo, lo que hizo Guanajuato en su momento, desde en aquel momento el gobernador Fox, como presidente, donde metían los programas educativos adaptados a la empresa que estaba entrando, ¿no? Y que parte de los catedráticos de esa carrera técnica, ¿no? Venían de las mejores empresas del mundo para dar esa clase y se quedaban con los mejor graduados. No importa, los que no eran mejores, había una derrama de conocimiento brutal, que es lo que hizo Querétaro en tema aeroespacial, o lo está haciendo, ¿no? Esa parte yo creo que es la que termina a apalancar esa evolución de desarrollo económico para la migración a procesos más avanzados, ¿no? Mira, el gran reclamo a Apple y a Tesla y a otros grandes compañías estadounidenses que cuando se fueron a China, hubo tal entrenamiento y transferencia de tecnología Con todo específica ya. que inmediatamente hubo una derrama y ahora pues ese iPhone que se hacía de manera muy competitiva y todo, bueno, pues ahora se reproduce en otras marcas y en otros productos. Ahí hay un libro, y ahora que lo mencionas y empezamos platicando de libros tuyo, que se llama Apple in China. Sí, sí, sí. Es espectacular. O sea, te van diciendo cómo van dejando el desarrollo económico. Primero en algunos lugares de América Latina, después, si no me equivoco, Taiwán, Japón y China. Y vas viendo cómo la evolución del país va de la mano. No puedo decir que por Apple, pero en los mismos tiempos que Apple. O sea, es impresionante. Entonces, fíjate, te vas al origen de eso y es un tema de inversión. O sea, alguien decidió invertir ahí porque había ciertas condiciones de competitividad y luego generó un conocimiento Brutal. que hubo un tema exponencial, ¿no? Quitando la decisión geopolítica que no se metía en ese momento o de manera errónea. Entonces, imagínate esa inversión nueva que llegue a México, de donde llegue, ¿no? Oye, de Europa, de Asia, de Estados Unidos, y se aproveche de manera exponencial con conocimiento en todo lo que sea manufactura avanzada. Hombre, México tiene un futuro ahí impresionante, ¿Y ¿no? tú te acuerdas de aquella época cómo los CETIS y los centros técnicos empezaron a despegar de manera fuerte? Y esos son los beneficios de largo plazo para la población. O sea, tener la chapa, tener la capacidad técnica, porque eso hace que vayas después con oferta y demanda creciendo profesionalmente. Y le acabo de dar el clavo, es ese matrimonio entre lo que necesitan las empresas y los modelos educativos, ¿no? Y las empresas van a estar felices de participar en los modelos educativos. Y digo, y no estamos diciendo nada nuevo, o sea, yo creo que Ternium lo está haciendo de manera impresionante en Monterrey y otro tipo de fábricas e industrias. Veo todos estos convenios con los tecnológicos, ¿no? Y con todas estas escuelas públicas y las universidades autónomas para generar conocimiento especializado que aplique inmediatamente en la práctica, ¿no? Ya toda esa educación, voy a usar un término rollero, pues ya no funciona, ¿no?
Porque, digo, si te enseñan rollo y vas a una fábrica y no puedes manejar un Excel, pues estás aniquilado prácticamente. Y ahí yo creo que parte del error de los gobiernos en la primera ronda del tratado, Alex, corrígeme, fue que no, no incentivaron el crear empresas mexicanas que aprovecharan esto. O sea, y el ejemplo, ¿no? El ejemplo del que hacía camisas, ¿no? ¿Por qué no empezar a desarrollar las empresas para meterse a la cadena de suministro de las autopartes o de las aviones? Tal vez haciendo la pieza textil del asiento del avión, por ejemplo, ¿no? Que fue lo que hizo en parte de mi curtidora, ¿no? Ese brinco yo creo que es el que nos faltó y llegábamos a un absurdo donde había incentivos para extranjeros brutales, ¿no? Y para el empresario local, pues no Mira, ponía nada, ¿no? siempre hay estos divorcios en políticas públicas, ¿no? O sea, dicen, oye, aquí hay una política fiscal para recaudar. Te pongo un ejemplo, en México lo que se recauda de IVA en las aduanas es impresionante. Es más de la mitad. O sea, del IVA que se recauda en el país viene por las importaciones. Wow. Está el segundo gran tema, que es la política industrial. Esa política industrial que siempre se platica, pero no se aterriza en ejes prácticos, ¿no? Hacia todas las industrias. Y luego está la política comercial, ¿no? Que en este caso México le apuesta al tema de libre comercio, ¿correcto? Porque ya vio que Los beneficios. entonces, si la política fiscal va por un lado, Sergio, la política industrial todavía no está definida y la política comercial va por otro, entonces no se genera esta derrama de conocimiento, ¿no? Deja poner un ejemplo. Hay un país en Sudamérica, voy a meter su nombre ahorita, donde su recaudación de sus importaciones representa el 90% de los ingresos al país, al gobierno. Entonces, imagínate para ese país, si está pensando en disminuir aranceles, pues claro que no. Pero el otro problema es, pues, ¿qué condiciones de inversión tienes en ese país donde los aranceles están de este tamaño? Porque forman parte de la política fiscal. Quiere decir que la rompo ese círculo vicioso. entonces, la política fiscal va a ser el papá y víctimas van a ser la política comercial y la industrial porque están en base a que dependen de esta recaudación. Claro que es muy meritorio que por lo menos en Plan México haya un interés por parte Sí, de la presidenta Sheinbaum para incentivar esa parte, ¿no? Entonces ya veremos que los demás ingredientes se vayan dando, ¿no? ¿Qué tanto ha habido ahora en zonas de manufactura, Alex, en esas tres etapas? ¿Cómo se han ido moviendo? Tú que tienes una sensibilidad pues, prácticamente aduanal fronteriza. Digo, si eres el mero bueno en Laredo, pero tienes una visibilidad regional por tu juego, tanto aduanal como logístico. Mira, ahora que se vinieron los aranceles nuevos del año 2025, ¿no? En este día de la liberación y a México se le aplicaron desde febrero. Inmediatamente con esta exportación de 4 millones de vehículos que tenemos hacia Estados Unidos, la pregunta importante era, ¿dónde se fabrica, no? Y esa mitad se daban entre Bajío, a Querétaro con la proveeduría y Aguascalientes. O sea, ahí estaba la mitad. Entonces, definitivamente ibas a decir, oye, ese sector va a sufrir, ¿no? Pero si ves, los volúmenes se han caído. En Aguascalientes ha habido algunos cierres importantes, pero también los ha habido en Tijuana, en Juárez, en Reynosa. Pero Aguascalientes también es una situación muy coyuntural de Nissan, que va más allá de México, ¿no? Entonces, el principal termómetro, más bien, ahora te pregunto a ti, ¿cómo se comportó el bien raíz industrial en esas áreas en estos últimos 12 meses, ¿no? Se movió, Alex, para nosotros fue muy impactante el año pasado, porque con toda la discusión geopolítica, solo bajó la absorción nacional un 14%, o sea, nada, ¿no? La inversión extranjera directa aumentó un 15%, la absorción bajó un 14%, que para nosotros la verdad es que no es nada, pero ¿qué sí pasó? Que se baja la absorción del norte al centro del país. O sea, Ciudad de México, Bajío, ¿no? Hasta Guadalajara, es donde estuvo la absorción fuerte, cuando mucha ciudad fronteriza bajó su absorción de manera un poquito más dramática. Y a lo mejor tú vas a tener muy clara la respuesta. Posiblemente ese centro, ¿no? Y esa joya que se convirtió ahora la Ciudad de México en bien a raíz industrial, viene más a un fortalecimiento del mercado interno, de la cantidad de población que hay en Guadalajara y Ciudad de México, más que no va ligado a la exportación. Nada que ver. Nunca ha tenido, a ver, desde que empezó el TLC, la Ciudad de México, el tema de manufactura no juega mucho. Es un mercado que yo siempre he dicho,
Y qué bueno que haces la aclaración, porque hay que separarlo. El mercado de la Ciudad de México es un mercado 100% logístico. Fíjate, cuando Y es el más valioso del país. creo que a ti y a mí nos encanta ir a San Antonio, Texas, ¿no? Y es una ciudad maravillosa en medio de Austin y Laredo. San Antonio, hace todavía 10 años te preguntabas, ¿dónde están los centros logísticos que le van a dar servicio a la población de San Antonio? Y no había esas bodegas en San Antonio. Es más, aquellas personas que visualizaron el tema de almacenes logísticos para San Antonio, le pegaron, ¿no? Se pusieron ahí en las afueritas, sí, y ahí ves las bodegas de Amazon en dos lados, ¿no? Ahí acá por la continuación de la 1604 pegando a la 35 y rumbo a Austin, ahí están todas esas bodegas que le están dando servicio a una población, ¿no? Eso te habla del fortalecimiento de un mercado interno, como el de Austin, como el de San Antonio, que van consumiendo casas, que hay economía, que hay fuerza. Aparte que Texas es un motor imparable. Es un país completo en el tema de la economía, ¿no? Ahorita te platico un poquito de la red. Lo que está pasando, te digo, en México, bajo muchas condiciones, ¿no? O sea, el tipo de cambio nos pega durísimo con la competitividad, por las cosas que sea, cualquier otra condición que le reste competitividad al país. Pero claro, cualquier devaluación apoya la manufactura. Claro, y por otro lado te pegan por aquí. Exactamente. Entonces son las dos caras de la moneda, ¿no? Pero te das cuenta que Monterrey y Saltillo están fuertes. O sea, Sí. digo, no, a lo mejor no están en sus picos más altos ahorita, pero es lo que platicábamos. Te pongo un ejemplo. Dallas, cuando tuvo un sobreinventario industrial hace un par de años, o Phoenix, con el tema de los semiconductores, te das cuenta de la potencia de esos mercados, cómo ese sobreinventario en un pico o en una recuperación, bueno, en 12 meses o en Sí, 15 meses le dan la vuelta, ¿no? Y luego, y te digo, ahí es donde la gente con conocimiento avanzado real, como la de tu equipo, entiende los ciclos del bien raíz, ¿no? Es decir, oye, ahorita estás aquí, ¿verdad? Es el mercado de la gente de los tenants, ahorita es el mercado de los landlords. Entonces, vas viendo las distintas etapas, pero lo que te va sacando adelante es la potencia de las economías, la paciencia y un manejo inteligente de la deuda, ¿no? Que eso lo estamos aprendiendo ahora nosotros, ¿no? Pero ¿qué te iba a comentar? En el tema de México, Monterrey y Saltillo muy beneficiados. Preocupado de repente un Tijuana que siempre había sido muy potente, Juárez. un Juárez, de repente frenados temporalmente, vamos a llamarla así, ¿no? Que con cualquier condición favorable se vuelven a recuperar, porque hay mucho conocimiento, hay mano de obra calificada, hay buenas políticas públicas en la plaza para generar condiciones de empleo ante cualquier nuevo requerimiento de inversión. Pero ¿qué es lo más importante? Es mantener las condiciones de competitividad país para que sigan esos temas de inversión, ¿no? Totalmente. Cualquier cambio, giro que tengamos en eso, ya estamos compitiendo con otras regiones. Estamos platicando tú y yo la anécdota de Nueva York, ¿no? Como Nueva York está compitiendo ahora con Miami, ¿no? Como California, Silicon Valley está compitiendo con Austin y con Texas. Entonces, ¿a dónde está volteando la gente? Ya, a veces ya no están volteando a países diferentes, están volteando a localidades diferentes donde hay mejores condiciones de competitividad. Exacto. Mañana una plaza se pone súper cara o súper complicada o con muchos impuestos o con cualquier otra condición que le reste competitividad, la inversión se mueve inmediatamente. Total, esa no tiene interés. Entrando, Alex, al tema aduanas, cruce fronterizo. Danos una foto de los cruces fronterizos en general, son muchos, ¿no? Con Estados Unidos, ¿cuáles son los mayores, cuáles son los menores y cuáles son los que han crecido más en los últimos 10 años? Mira, prácticamente México se rige bajo 50 aduanas, ¿no? Esta palabra hermosa de aduana que son las puertas de entrada, ¿no? Es una misión muy importante de la aduana, aparte digo, del tema regulatorio y de implementar la política comercial de cualquier país, es el tema de proteger a la sociedad, ¿no? O sea, que no vaya a entrar un medicamento falso, que no vaya a entrar algo que dañe a las personas. Pero en ese tema de las aduanas, de 50 aduanas, bueno, tenemos 19 muy claras, muy definidas desde hace muchos años con Estados Unidos, ¿no? Que es nuestro principal consumidor, es el país con el que más exportamos, con el que tenemos ese mayor dinamismo, ¿no? También hay aduanas marítimas muy importantes, históricas, como Altamira, Veracruz, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, y ojalá pronto detonen Ensenada, Mazatlán. Y ojalá Progreso. Progreso, Yucatán, exacto. Y depende mucho, pues, de condiciones, elementos, factores de consumo, ¿no? De esas 19 aduanas que tenemos con Estados Unidos, la más importante siempre por el tema de pasajeros es Tijuana-Santiago, ¿no? O sea, pasajeros allá es una aduana
maravillosa, Tijuana, formidable, mucha cultura, muchas condiciones favorables económicamente. Por historia y por el privilegio geográfico y sobre todo por su conocimiento aduanero y sus capacidades logísticas, Nuevo Laredo siempre ha sido muy fuerte en el tema de cruce de mercancías. ¿Sí? Corrígeme, Alex, era el último dato que vi, era la frontera más activa del mundo. Sí, es que, mira, definitivamente me están platicando la gente de Dubái de una área, una zona libre nueva que viene por el área de Macao, Hong Kong, ¿no? Uh-huh. Es una zona libre que apenas va a detonar, ¿no? Y hablando de unos números, ya ves que en China todos son números exponenciales, de acuerdo. Pero cuando hablas de una frontera que tiene a lo mejor 500, son unos 600 o 300 mil habitantes del lado mexicano y unos 300 del lado americano, y que por ahí cruzan 340 billones en info y expo, eso no existe en ninguna. En ninguna parte del mundo. Y ni siquiera es una buena 24 horas. Con una eficiencia impresionante, donde tiene las capacidades, vamos a llamarle, de conocimiento aduanero y capacidades de transporte del lado mexicano. Todos los jugadores relevantes de transporte norteamericanos están en Laredo, Texas y en Nuevo Laredo, ¿no? Y por supuesto, también hay aduanas muy eficientes. Bienvenido Gold Pass tiene sus particularidades. Un ferrocarril súper eficiente, Reynosa, Matamoros, Ciudad Juárez, pero principalmente ese Laredo, juntas todas las demás y no empatas con Laredo, ¿no? Entonces, ese Laredo definitivamente tiene que tener mejor inversión en infraestructura. Por fenómenos históricos, Nuevo Laredo no es una plaza maquiladora del top 5, ¿no? Claro. Reynosa, Tijuana, Juárez son mucho más importantes. Pero entonces, esa vocación de distribución y centros logísticos tiene que renacer en Nuevo Laredo. Se tiene que relanzar para la segunda ola de volumen que viene, ¿no? Porque toda esa inversión nueva que está llegando a Monterrey, Saltillo, San Luis, Querétaro, su cruce natural es por ahí, ¿no? Entonces, si tú me dices, oye Alejandro, es que fíjate que ya llegó Volvo a Monterrey y son 3 millones de pies cuadrados, ¿por dónde van a manejar su logística? Están a 180 kilómetros de Laredo, ¿no? Y ese Laredo, que es como el punto, vamos a llamarle el punto inicial para entrar al mercado estadounidense, donde de ahí te vas al este, 70% de la economía, te vas al centro o te vas al oeste, ¿sí? Pues tiene unas carreteras maravillosas. La Interestatal 35 es maravillosa. Pasó un fenómeno curioso del lado americano, donde nosotros somos protagonistas importantes, porque hace cuenta que desarrollamos un parque industrial de unas 700 hectáreas, donde va a haber 12 millones de pies cuadrados, ya el 80% ya está vendido, ya está colocado, ya hay 5 millones de pies cuadrados ahí, y va para los 12, y hay otros parques industriales también, de jugadores muy importantes, inversionistas muy inteligentes que han desarrollado eso, ¿no? Principalmente logístico. Principalmente logístico. Que para que la audiencia entienda cómo funciona al día de hoy, es que la manufactura se hace en México porque tiene el componente laboral fuerte, y se aglutina en algún lugar fronterizo para hacer la distribución alrededor de Estados Unidos. Pero fíjate, y es una anécdota el tema de las fases de la vocación de ese bien raíz industrial, ¿no? Si tú hablas de hace 30 años, esos almacenes eran como la aduana privada. No le generaban ningún valor agregado al cliente. Sin embargo, las importaciones de Estados Unidos a México se detenían ahí y vivían una bola de procesos de inspección antes de cruzar la aduana, ¿no? Pero era por una complicación aduana. Así es, no había mayor valor agregado, ¿no? Después, ahorita hay una fase 2, donde realmente ya son centros de distribución, de picking, de fulfillment, sí. Y todavía hay estos IOS, estos patios logísticos para generar distintos cambios de cajas, etcétera, megapuertos para la industria manufacturera de Austin. O sea, ya es una bodega, te diría, a un grado avanzado. Y ya es una necesidad logística, no aduanera. No aduanera. Pero sin embargo, todavía falta que lleguen el otro tipo de almacén. Ahorita estamos hablando de 36 pies de altura, el techo TPO, etcétera. Ahora, después van a venir las grandes cajas, ¿no? Ya ahorita ya tenemos requerimientos de cajas de 1 millón de pies cuadrados, ¿no? Ahorita que el mercado, diríamos que está pausado, así como en esos términos comerciales, estás hablando de requerimientos de cajas muy grandes, superando el 1 millón de pies cuadrados, o estás hablando de ubicaciones medianas, pequeñas o de patios logísticos para complementar algún tipo de... Y se van a empezar a dar, porque también es una evolución natural,
los automatizados y los robotizados, ¿no? Que todavía no estamos ahí. Que del lado americano principalmente por costo laboral, ¿no? En México, con la reducción de las horas laborales, etcétera, empieza a tocarse Y la entonces, factibilidad. fíjate, como empezamos la conversación tú y yo, son los marcos legales y las políticas, ¿no? Hay esta acta en Estados Unidos de Building in America, ¿va? Que prácticamente pudiera ser que estas fronteras, lado mexicano, lado americano, vivan un último proceso, ¿sí? No nada más para cumplir con la regla de origen de la arancel preferencial, sino para tener beneficios dentro de Estados Unidos, ¿no? Entonces, es ahí donde nos hemos puesto a desarrollar, y un día ojalá nos acompañes en Laredo, cuartos limpios de manufactura pequeños todavía en Laredo para complementar esos últimos procesos, ¿no? Ahora que México se convierte en un gran proveedor, por ejemplo, de los data centers, ¿no? Y como Texas es un jugador muy importante por esta tierra que le llaman Powerland, ¿no? Que tiene agua y que tiene energía y que a lo mejor no vas a jugar en la ecuación económica del data center donde están hablando de inversiones muy, muy altas, pero vas a jugar en la parte de servicios de agua, de energía y de tu tierra para hacer diferentes combinaciones. Es como una nueva tendencia de negocio donde hay que estar preparado, hay que educarse, hay que tener mayor conocimiento Esa especializado. evolución. Sí, y es donde firmas como la tuya, como Newman, van acompañando a todos estos inversionistas a educarlos, ¿no? Y es súper importante eso, Sergio. Los mayores errores que se cometen en los temas de inversión, en el tema logístico, en el mundo donde vengo yo, en el tema de bienes raíces, donde seguimos aprendiendo algunas cosas básicas, es tener justamente ese conocimiento de este equipo, ¿verdad? Que te va filtrando información muy importante antes de que vayas a echar a perder un dinero que no va a regresar. Que es relevante lo que metes en bien raíz, hijo. Nomás imagínate que por puro sentido común tú escuches y digas, oye, viene este tipo de data center y fíjate que ahora mediante este mecanismo puedo participar de un 1%, etcétera. Oye, ni siquiera sabes si es la mejor infraestructura, la infraestructura más avanzada, si mañana te sustituyen esa caja por otro componente. Y es como mucha gente va perdiendo inversión, ¿no? O sea, porque por sentido común inviertes, pero no tienes toda la data y toda la información que sí tienen ustedes. Entonces, donde se tienen que hacer estos equipos virtuosos de conocimiento para poder comprobar la tesis de inversión. Como me enseñaste tú, el Excel aguanta todo, ¿no? O sea, los números en la hoja de cálculo se ven maravillosos, pero a la hora verdaderamente de aplicarlo a los negocios, construir esa viabilidad financiera es impresionantemente de mucho trabajo. Duro. Exactamente. Aduanas de más crecimiento. En México es de más Sí, crecimiento. definitivamente te diría que Laredo, Manzanillo, las aduanas aéreas de el AIFA, en México, el aeropuerto de Guadalajara, el aeropuerto de Querétaro, Wow. El este, life encarga. el AIFA en carga, definitivamente siguen creciendo. Si te das una vuelta por el AIFA, pues ya empiezas a ver bodegas ahí alrededor, o sea, quiere decir que ahí viene la tendencia, se está preparando la infraestructura. Te digo, en el e-commerce, aviones de carga. Que esa zona es un pago tiene dos fenómenos. Una es el IFA, sin duda, pero la otra es que pues, también es la salida franca con todos, con el Arco Norte y tal, ¿no? Sí, entonces, de alguna manera, si se va desarrollando la infraestructura, la inversión llega. Exacto. Lugares donde no hay infraestructura, donde no hay agua, no hay energía, la inversión se detiene, ¿no? Es obvio, es lógico, es claro. Otra duda, Alex, igual tú tienes una visibilidad muy clara, es medio de transporte. Yo he tenido muchas pláticas, son buenos amigos, la gente de Kansas City, Canadian Pacific, Kansas City Southern. ¿Cómo va la evolución de medios de transporte por exportación? México históricamente casi todo sale por camión, ¿no? Por muchas razones, pero ha habido esfuerzos muy importantes en tema ferroviario y ha habido algunas fuerzas en tema portuario, no los veo tan sustanciales como el tema ferroviario. ¿Cómo va esta evolución desde que empezamos a ser un país global a hoy? ¿Qué es aumentando, qué no está aumentando? ¿Cómo ves eso? Te diría que la deuda es tener mayores inversiones en vías ferroviarias, ¿no? Tenemos algunas vías que sí son históricas ya de muchas décadas, ¿no? Que a veces no te aguantan toda la carga y todos los soportes. Tampoco hay estas escuelas de 5 kilómetros para estacionar trenes solitarios en todos lados. Entonces creo que Monterrey, Saltillo, Querétaro necesitan eso, ¿sí? Nosotros en la compañía, digamos, tenemos un vehículo para promover todo el tema intermodal. Te pongo un ejemplo, el componente
México tiene una vocación carretera impresionante, Impresionante. impresionante. Entonces, el ferrocarril siempre ha estado pintando entre el 5, 7, 10% en los temas de carga, ¿no? Cuando ya hablas del 10%, ya estamos moviendo muchísima carga por ferrocarril. Pues si nos comparamos con otros países, no, hombre, era para que tuviéramos unas maravillas de inversión ferroviaria combinadas con los puertos, que pueden ser una maravilla, ¿no? Como lo que se habla ayer por el corredor interoceánico, ¿no? Ujú. De estarnos moviendo de una manera muy ágil. Segundo, hay mucho desconocimiento. O sea, en la educación logística del mexicano, todavía como que hay mucha gente que no conoce el Es aspecto una venta, es de una venta difícil difícil. y es una venta donde, por lo menos los jugadores internacionales, que yo platico mucho con ellos, les cuesta mucho trabajo porque pues, en Estados Unidos, en Canadá y en otros países no tienen que explicar demasiado. Y ¿No? aquí sí tienen que educarnos bastante, Sí, ¿no? porque la gente lo veía, oye, ¿sabes qué? El ferrocarril, pues fíjate que el frijol de soya, los químicos, es a lo mejor algunas cosas muy sofisticadas, automóviles, y no, resulta que ves casos maravillosos en Monterrey donde hay piso de cerámica y refrigeradores arriba en el mismo vagón, ¿no? Haciendo un FTL ahí de consolidado, pero el tema también es dónde vas a De desconsolidar, ¿no? acuerdo. Los tiempos, cómo se miden, entonces, yo creo que en ferrocarril todavía tenemos muchas asignaturas pendientes, unas compañías maravillosas explicando, haciendo su comercialización, pero los volúmenes todavía Todavía no están. no están ahí. Yo creo que hay Ni mucha, están creciendo a la velocidad que yo y esperaría, yo la creo que hay verdad. mucha duda de parte del usuario mediano y pequeño si el ferrocarril puede ser una solución para ellos. De acuerdo. Y tema marítimo, Tema marítimo, fíjate que la verdad, de exportación, de importación está claro, ¿no? sí, ah, Veracruz del Tamil Olmedas, ¿no? Son una maravilla y una experiencia tremenda. Manzanillo, con todas las limitantes de viabilidad, de patios, de todo esto, cómo me encantaría que cuando se congestiona esa zona de Manzanillo, hubiera ya esa infraestructura, vamos a llamarle pública, donde hay patios fiscales fuera de la aduana para descongestionar todo Y lo que no descarguen las armas. descongestionar todo lo que se está moviendo. Lázaro, hazte cuenta que nos pasa lo mismo con la aduana de Colombia terrestre y la aduana de Nuevo Laredo, ¿no? O sea, Colombia ha complementado también a Laredo, que permite que Laredo no se colapse, ¿no? Ujú. Entonces, Lázaro está complementando muy bien a Manzanillo, pero Lázaro por solo puede tener luz propia, ¿no? El Exactamente. tema es que las rutas marítimas se den. Y luego te digo, están estos puertos de Mazatlán y Ensenada que si les echamos un ojo, también pueden ser una maravilla para México. Pero tiene que haber una combinación de inversión, sector privado, sector público, que habría que tener a lo mejor una intensidad más acelerada de mesas de trabajo para que esa inversión sea más rápido. Y Porque empiezan, Sergio, a hablarse de, oye, que el nuevo puerto aquí o que la nueva ubicación allá, pero si están hablando de años, el comercio no espera. O sea, no, 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 no. Y a ver, un tema que para mí, reitero y reitero, iniciamos la conversación ahí, la parte que falta de desarrollar a nivel económico y desarrollo económico manufacturero es el sur de México, ¿no? Y ese sur de México tiene varios retos, pero el principal reto, o sea, por ejemplo, en tema de luz y agua, pues está asegurado, están súper bien, pero tienen otros retos. El principal reto, en mi perspectiva, corrígeme si coincides, si no coincides, perdón, es el tema logístico. Y el tema logístico para mí se soluciona súper fácil, que es con puertos que disparan directo a la costa este de Estados Unidos. O sea, si tú fabricas ahí, ¿para qué recorres todo el país con todos los temas que tenemos? Si puedes disparar de Progreso, de Campeche, etcétera, directo a los puertos del este, y ahí es donde ha sido la inversión, o sea, no se ha dado al nivel ni con esa visión, ¿no? sí, mira, la buena noticia es que la geografía ahí está. Eso. O sea, la gran bendición de México es su posición De geográfica acuerdo. hacia el mercado norteamericano, su vocación que puede tener todavía mucho más potente hacia el sur, Europa y Asia, ¿no? Entonces, México está privilegiado por eso cuando ves un progreso de Yucatán y ves la costa este de Estados Unidos, dices, pues aquí mero, ¿no? O sea, Sí. oye, que no está el calado, que no están las rutas, que no están las Que no te- carreteras, que no está la promoción, porque también hay que como, bueno, o sea, yo de repente cuando hablo de Laredo, fuera, a lo mejor muy al norte de Estados Unidos, Canadá, o me voy a Asia, pues la verdad, la gente no ubica dónde está Laredo. O sea, tú he ido a giras a China, donde les hablo de Texas, y inmediatamente dicen Houston y Dallas. China es Houston y Dallas. Entonces dices, no, espérame, pues si también está Austin, San Antonio y Laredo, y El Paso, y Brosville ahora con su nueva vocación.
Entonces dices, oye, pues hay más, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con México, o sea, está ese progreso, está ese Salina Cruz, están estas aduanas de Ensenada, Mazatlán que te mencionaba, están estas aduanas interiores que pueden agilizar el comercio. Si vieras, o sea, el aeropuerto de Querétaro hace años no pintaba el No, panorama, ¿no? no. Y ahorita, pues lo ves, ¿no? Fue más por la acción aeroespacial que por el tema de carga. Y ojalá los puntos no sean beneficiados porque otro punto está funcionando mal, De acuerdo, sino más bien por el crecimiento de los volúmenes. de acuerdo. Alex, y para terminar contigo, me puedo seguir 2 días platicando y aparte feliz de la vida. Bueno, y lo hacemos cuando nos reunimos, nomás de amigos. Eh, hay, y no quiero entrar a temas geopolíticos, porque al final del día lo que digamos pues, es académico, porque pues, se sigue moviendo todo, ¿no? Hay 2 temas. Un tema que yo veo claro es el tema de la globalización contra la regionalización, ¿no? Que ya es el que ya tengo un rato discutiéndose y es un tema, creo, muy clavado y que llegó para quedarse. ¿Qué efecto tiene eso, por un lado? Y dos, ¿qué efecto tiene de manera macro y en el mediano plazo, no en el corto plazo, la discusión geopolítica con Estados Unidos en cuanto a cómo viene el futuro de manufactura y comercial de México en el mediano plazo, repito, no en el corto, porque en el corto hay mucha discusión política ahorita? ¿Cómo lo ves partiendo de esa regionalización, partiendo de que sigue siendo el mercado más fuerte del mundo de América del Norte, partiendo de que pues sí viene la robotización y viene la inteligencia artificial, pero la necesidad laboral viene todavía por buen rato y el bono demográfico lo seguimos teniendo, aparte de que tenemos una cadena de suministro brutalmente envidiable? ¿Cómo ves el futuro de México en el mediano plazo, Alex, desde el punto de vista manufacturero y comercial, con tus perspectivas y experiencia en ambos, que tienes las manos metidas y la cartera? En 2024 salí a dar una plática que se llamaba Reconfiguración del Comercio Global y el factor geopolítico pesaba, ¿no? O sea, pesaba muchísimo y era la tesis de que Estados Unidos y China y todos los países importantes iban a hacer negocio con sus amigos, ¿no? Con los que estuvieran alineados políticamente, ¿no? Sucede esta fragmentación que nadie la vio venir, ¿no? Nadie la esperaba, fuera por alguna gente privilegiada, pero la verdad fue una sorpresa y fue un choque arancelario, ¿no? Una tormenta arancelaria impresionante. Estábamos preparados a lo mejor para muchos tormentos, pero no para eso, ¿no? Y la verdad, nos hemos adaptado muy bien. Es un México resiliente, es un México preparado, es un México que puede salir adelante, ¿no? Entonces, ahora que vemos este fenómeno como la cumbre de Estados Unidos a China, ¿no? ¿Qué pasa en estas guerras comerciales, Sergio? Inmediatamente evidencias tus vulnerabilidades. Es decir, lo que te duele inmediatamente. Entonces dices, caray, fui y me peleé con esta persona o me peleé con este país y ahora resulta que necesito suministro de tierras raras, ellos necesitan esto de mí, los chips para la inteligencia artificial, México necesita esto. Entonces se empieza a generar todo un protocolo de excepciones, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Sí, mira, estoy muy enojado con este país, geopolíticamente estamos distantes, pero no aplica todo lo que estamos diciendo a esto y esto y esto. Y lo están haciendo todos los Y a países. cambio de eso, todavía estoy Esto es. Y lo están haciendo todos los países, ¿no? Siempre estamos viendo los importantes, pero se dan en todas las economías y en todos los procesos, ¿no? A veces se habla de diversificarse de comercio o de fortalecimiento del mercado interno, pero ahí requieres tiempos de maduración. ¿Sí? Entonces, ahorita, lo más importante de lo que va a suceder va a haber un reacomodo, vamos a llamarle así, de cadenas de suministro prioritarias, y entonces hay que vigilarlas que se sigan por un pasillo preferente, ¿sí? Y dos, las que están politizadas y requieren barreras no comerciales, ¿no? ¿En qué? Entonces, quiere decir que va a haber no países ganadores y perdedores, no, va a haber sectores ganadores y sectores perdedores en el corto plazo. En el largo plazo, le tienes que apostar a la educación y a la competitividad, pero no desde el punto de vista romántico, ¿no? Sino más bien decíamos, primero tienes que, en todo lo que digas que es prioritario o es importante, le tienes que apostar con recursos económicos. Sector privado, sector público, ¿sí? Si dices que este va a ser un polo industrial, va a haber carretera, va a haber energías, va a haber agua. Ahora que hablamos de data Sí, centers, con estrategia, ¿no? O sí, sea, ahora que hablamos de data centers, que está de moda,
oye, que si va a estar ahí cerquita de Mexicali, o que si va a estar Flextronics siendo un proveedor importante, el Flex, el nuevo grupo, oye, maravilloso, hay que apoyar todo eso, ¿no? Pero ya no podemos estar viendo nada más en corto plazo. O sea, en corto plazo los volúmenes nos han favorecido, pero cada vez que le movemos a un botón que nos resta competitividad, lo vamos a estar pagando en 5 años. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Y en 5 años a lo mejor nos vamos a estar preguntando, oye, ¿en qué momento perdimos terreno en esta área o en este sector donde ahora somos perdedores? Ah, porque hace 5 años no hiciste esto o no tomaste la iniciativa en esta acción que tenías que haber hecho. Porque esto va a una velocidad, Sergio. Brutal. Va a una velocidad brutal. Y no me refiero nada más al tema tecnológico y inteligencia artificial. Está moviéndose en todo, ¿no? O sea, de repente ves una fábrica que, oye, esto ya tiene este tipo de robots y tú estás usando los robots anteriores, ¿no? Entonces ahora resulta que las fábricas robotizadas, pues hay de nivel atrasado y de, y de nivel avanzado. Oye, que estás evangelizando con el nivel atrasado, pues estás equivocado, ¿no? Porque fíjate que esto va a una velocidad importante. Entonces, si México tiene esta gran clase empresarial y tiene este gobierno que le quiere apostar a la inversión y a la competitividad, a toda. Vamos entonces a enfocarnos en eso y a quitar todo el ruido externo, ¿no? Que fíjate que el último podcast lo tuve con Pepe Ugance, ¿no? Que es, en mi opinión, la opinión más experta en tema eléctrico a nivel nacional y súper prometedor. O sea, lo que viene en cuanto a lo que está haciendo gobierno para que se den las cosas, tanto a nivel gobierno como a nivel privado, súper prometedor y prometedor por lo que dices. O sea, es una ola de, de incentivos y toma de decisiones que se va a ver en 5 o 6 años, ¿no? Pero que se están dando los pasos por primera vez en mucho tiempo pensando en un largo plazo, ¿no? Entonces esa parte es prometedora. Nomás imagínate en esta filosofía de Newmark o de nosotros, sobre todo el mundo, donde el corto plazo estás enfocado en la ejecución, ¿no? Pero el horizonte y la meta está a mediano y largo plazo, ¿no? Entonces estás ejecutando para llegar a un punto que ya definiste es beneficioso para ese ecosistema económico, ¿no? Eso pasa con los países, pasa con las empresas. Por eso cuando leo unas noticias siempre invito a la gente a que esa noticia sea buena o sea mala, siempre la aterrice a su empleo, a su casa y luego a su comunidad, a su lugar, a su trabajo, a su fábrica, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque eso te permite estar muy concentrado sobre las nuevas tendencias, ¿no? Si esas nuevas tendencias te pones a teorizar, vas a perder muchísima energía, muchísimo tiempo. Lo que tienes que es poner inmediatamente en práctica todo. O sea, ya no se lleva tanto tiempo analizar las cosas, No, ya lo que analizas ya te rebasaron. sobre todo si tienes el equipo correcto al lado, ¿no? Y es un trabajo en equipo, ¿eh? Sector privado, sector público, las empresas, todo es un trabajo. Y si antes había que ser flexible, ahorita hay que ser, hijo, elástico, ¿no? Sí, de hecho, justamente hoy estamos presentando una licitación sobre una caja grande y lo que el cliente mayor requerimiento tenía era que tuviéramos mucha flexibilidad, ¿no? Porque sus requerimientos cambian. Dice, oye, ahorita estoy diciendo que quiero esto, pero mañana me cambió la condición. Entonces, fíjate, hablando del tema de real estate, como el tema de espacio flexible, pues es un reto, ¿no? Prometerlo y ofrecerlo y ejecutarlo, pero es lo que el mercado está pidiendo. Y más que nunca. Alex, tú tienes varios negocios, varios sectores. Nuestra audiencia es gente desarrolladores, muchos, ¿no? En tema industrial, que creo que pueden tomar mucho valor agregado de tu conocimiento. Dos, hay mucho ejecutivo de empresas usuarias, ¿no? Que en tu juego aduanal pueden tener un tema relevante. Y tres, esos mismos usuarios pueden ser luego tus clientes, ¿no? En tus desarrollos inmobiliarios y son algunas de las líneas de negocio que tienes. ¿Dónde pueden buscarte a ti o a tu gente para esos tres líneas? Gente que puede tener interés ya sea en tu conocimiento o en tus inmuebles o en tu tema aduanal logístico. Sí, fíjate, le estamos apostando mucho a la combinación de infraestructura, o sea, almacenes, ladrillos, Ujú. con tecnología, ¿no? Y tener un poquito de edificios inteligentes y poder estar en estas nuevas tendencias
de toda la inversión europea, asiática, estadounidense, y está jugando en los dos lados. Nos gusta mucho Texas, ¿no? Ahí jugamos como locales, Monterrey, donde tienen su casa, y definitivamente todo este corredor maravilloso económico de México. Me pueden encontrar en Alejandro.Ramos, o sea, es punto Ramos, y luego en Simón arroba, Wisdom, la palabra wisdom que es sabiduría, la letra F de Francisco O, FO, wisdomfo.com. Perfecto. Alejandro.ramos@wisdom, FO, wisdomfo.com. es correcto. Súper. Mi Alex, mil gracias. Nos podemos seguir aquí. Te voy a estar invitando cuando tengamos sucesos ahorita en toda la discusión del tratado. Y porque digo, tú sí nos das un perfil súper completo de lo que está pasando a nivel nacional. Mil gracias, amigo. Me da mucho gusto que sea la primera vez y que seguro va a ser de muchas. No, gracias por invitarnos. Gracias, Pablo. Gracias a la audiencia.